Si te parece, mi querido Alberto Nájar, pues vamos le dando entrada, porque ya están acá nuestras queridas super periodistas. Ya veo dos, ya veo ahí a Daniela Pastrana, que se reincorpora después de los hechos que sucedieron con su hija, que ya nos platicará ahorita un poquito. Y Luisa Cantú, hoy no va a poder estar Jessica Cermeño, así que les damos la bienvenida. Daniela, Luisa, muy buenos días, bienvenidas. Hola, buenos días. Hola, Dani. Hola, ya me había desacostumbrado a esto del silencio y el no silencio. Se me había olvidado cómo era para no variar. Bueno, no te preocupes, esa es digamos, una de las características de Pie de Página, Daniela. Buenos días, qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Sí, pues Daniela, pues brevemente, porque pues mucha gente se involucró precisamente con lo que sucedió con tu hija y pues si fueras tan amable, pues de actualizarnos un poquito cuál es la condición en la que se encuentra después de la cirugía. Sí, pues gracias Ernesto, gracias Beto, gracias a todos, gracias a la comunidad Momentum. La verdad es que ha sido unos días que yo digo, fueron 11 días que para mí fueron como 11 meses tremendos. Tú recordarás que yo les avisé que ya iba saliendo al festejo del primer año de Momentum cuando pues me avisaron que había tenido un pequeño accidente, le había caído un árbol en la cabeza, ¿no? Entonces, aparte de ahí hasta ayer, que por fin salimos del hospital, pues es como ya se me borró porque tuvo la caída del árbol que en principio parecía que no era muy grave o que nada más le había dejado un golpe muy fuerte y todo eso. Al final lo que tenía era pues tenía el cuello roto, tenía una cervical, la sexta, totalmente estallada. Entonces tuvo que tener una operación muy compleja, que duró muchas horas, muchas, más de 6, en la que le quitaron los huesos fragmentados y le pusieron una placa de titanio. Ahora le digo que es como estos personajes de Marvel, ¿no? Que ahora, aparte de que ella es muy fuerte, porque pues sí, resistió mucho y resistió todo y salió caminando, hasta para el doctor es un poco increíble, porque estuvo a nada de quedar inmovilizada de las piernas o de las piernas y los brazos, como permanentemente. Entonces, porque además estuvo un periodo de más de 30 horas moviéndose, porque justamente no hubo quien se hiciera responsable de ir a ver qué tenía y nos habían dicho que pues no tenía nada, ¿no? O sea, que estaba bien, pues como salió en las primeras noticias que era una lesión leve. Afortunadamente decían la lesión, hubo una mujer lesionada, yo ponía ahí, la mujer es mi hija, es una niña para mí, y no fue leve, ¿no? Pero bueno, decían, bueno, ya no pasó nada, pues sí pasó. Entonces, pues ya estamos en casa y ella salió caminando, está bien, se está recuperando, como digo, como las chicas estas muy fuertes ahora con la chica de titanio. Y bien, estamos en esta parte de que es un poco difícil de la recuperación, pero finalmente pues está viva y está caminando y yo súper agradecida con toda la gente que no solo se volcó a buscar la sangre que era necesaria para garantizar, para poder hacer la operación, porque pues como es alta, necesitaba mucha sangre para evitar pues una posible hemorragia de un tipo de sangre que no es tan común. Entonces, no solo mucha gente se volcó a conseguir la sangre, sino también han estado pues muy pendientes. Yo he recibido, no sé, creo que nunca he recibido tantos mensajes en mi vida de muchos, o sea, con velas, con bendiciones, con buenos deseos, y es una cosa que yo creo que ayudó a que, pues a partir de que ingresó al hospital, pues se sucedieron una serie de buenas cosas que finalmente nos tienen acá en la casa. Entonces, muchas gracias a todos, de verdad, y pues ahora lo que nos queda es reacomodar como cosas de la vida, ¿no? Porque eso sí va a requerir su tiempito de recuperación. Sí, qué bueno que al final todo se desarrolla de una manera tan satisfactoria. No hay que bajar la guardia, tiene que tener muchos cuidados, Andrea. Pero fue un accidente
un parque de los más conocidos y populares de Ciudad de México, entiendo fue el Parque México, de un árbol que no tenía por qué haber estado allí, tuvo que haber sido detectado el riesgo de que se viniera abajo y lastimara a personas, como fue el caso. Daniela, más allá de todo lo importante que es que ya Andrea está bien y está en proceso de recuperación, pues habría que pensar entonces en la responsabilidad de quien tuvo que haber evitado que esto ocurriera, Daniela. ¿Lo han pensado de alguna manera o todavía están en el proceso de primero lo que tiene que hacerse ya primero y ya después lo que siga? No, no, sí, sí, lo hemos pensado, lo platicamos mucho también, lo platicamos con Andrea, lo platicamos incluso acá con el doctor. Sí, sí vamos a presentar tanto una queja en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por esta situación de no hacerse responsables. Y también posiblemente una demanda, eso lo estamos valorando. Mira, no es un tema penal, porque para nosotros no es importante, ni queremos que se meta a la cárcel a los paramédicos. Les revisaron 2 ambulancias y al final la mandaron a su casa en un taxi, entonces, con su papá. Entonces, pero no es un tema ni de que corran a nadie, ni de que metan a la cárcel, sino de que se establezcan condiciones para que esto no se repita. Es decir, que haya un correcto monitoreo de los árboles, que para empezar, que haya un plan forestal urbano que no existe en esta ciudad ni en estas alcaldías, que haya un correcto monitoreo de los árboles, porque los árboles se caen, y a los árboles se caen sobre carros, sobre casas, sobre personas. Andrea es muy fuerte, pero pues si hubiera sido una niña o si hubiera sido una persona mayor, pues a lo mejor no estaríamos contando esta historia como con esta anécdota, ¿no? Entonces, sí es una cosa grave, y en el caso pues sí era un árbol que tenía las raíces totalmente secas, o sea, era un árbol que se iba a caer. Ese día estaba un viento muy fuerte y es probablemente eso lo que lo provocara, no lo sabemos, pero es un árbol que se iba a caer junto con el otro que empezaron a serruchar el mismo día que vieron que se caía ¿no? Entonces tiene que haber una forma más efectiva de monitorear, pero también tiene que haber una responsabilidad. Una colega que está haciendo ahora un reportaje sobre eso, ayer me entrevistaba y me decía que en la alcaldía le decían pues que no había habido denuncia, entonces por eso no se habían enterado que había una herida, ¿no? Para empezar, no es cierto, sí llegó gente de la alcaldía, y además, pues es que no puede ser así, porque entonces, imagínate que en lugar de estar yo consiguiendo la sangre, tuviera que estar en el Ministerio Público levantando la denuncia para que en la alcaldía se enteraran que había una cosa que atender. Entonces, esas cosas no deben ser así. O sea, la alcaldía tiene que asumir esa responsabilidad, tiene que asumir la parte que le toca y tiene que garantizar que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, sí, estamos evaluando lo de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México, eso es seguro. Las otras cosas estamos viendo, pues, qué tipo de demanda debe ser, porque no está bien, y no está bien tampoco que las respuestas sean estas, ¿no? Si a alguien se le cae un árbol sobre su carro, sobre su casa, sobre su cabeza, o lo mata, que no haya quien responda, no debe ser. Ya, pues sí, así es, mi querida Daniela Pastrana. Pues vamos a darle ahí seguimiento, ya nos irás contando qué sucede y cómo transcurre esto. Si les parece, mi querida Daniela, Luisa, Alberto, vamos dándole entrada también a los temas que nos ocupan el día de hoy. Y pues ahora sí que dejamos en pausa a Luisa, pero el presidente López Obrador ya nos hizo una traducción de qué es una pausa, una pausa. Así que, mi querida Luisa Cantú, pues hubo pues otra vez una especie de confrontación, y lo digo especie por la forma en cómo se dan las declaraciones del presidente de hacer una pausa con el gobierno de España. El gobierno reacciona, dice, pues, ¿y qué quiere decir eso? Que nos explique. Hoy el presidente dice, bueno, es en realidad una protesta por abusos de las empresas españolas acá en México contra nuestro país y en afectación de quienes
lo habitamos. ¿Cuál es tu valoración sobre los dichos del presidente y el posicionamiento de él frente a esto? Bueno, pues gracias por levantarme la pausa. Me alegra que lo hayamos podido resolver, Ernesto. Por un momento sí tuve la preocupación. Un beso enorme a Dani y también a Andrea. Me encanta que lo esté tomando con tanto humor y pues solo decirte, Dani, que no podía ser de otra manera más que una mujer muy fuerte siendo tu hija. Entonces, qué bueno que tengas una comunidad que has construido con tanto cariño que ahora puede estar al pendiente y lo estará con la alcaldía, porque incluso si no le hubiera pasado nada a nadie, se cayó un árbol, pues, ¿no? O sea, no hay manera de que la libren porque no hay denuncia, pero bueno, estaremos pendientes a esto. Y del tema de la pausa, a mí me pareció increíble, la verdad, la repercusión que tuvo. Hoy es portada en un montón de medios, ayer estuvo en casi todos los programas de televisión y de radio, y me pareció todavía más chistoso que estaba diciendo cosas súper graves el presidente sobre saqueo y sobre el abuso de transnacionales a los recursos mexicanos, y la declaración que se tomó fue solo la otra, ¿no? No digo que no sea algo a evaluar, por supuesto que todo lo que diga el presidente es importante y tiene que verse con lupa, especialmente si es un tema de relaciones binacionales, pero creo que se descontextualizó esta referencia que hizo particularmente a España y nos perdimos parte de la discusión central. El presidente se ha referido muchas veces a la relación que tenemos con España y con otras potencias. No es la primera vez que habla de cómo algunos países europeos o Estados Unidos han tomado los recursos de los mexicanos para su beneficio, ¿no? Hoy El País precisamente publica un recuento de todas las veces que Andrés Manuel López Obrador se ha referido a España o ha tratado de chocar, digamos, polémicamente con este país. Y la verdad es que vale la pena revisarlo porque justo ahí nos damos cuenta de en qué contexto usa qué tono. Dice El País, en marzo del 19, 3 meses después de tomar las riendas de la presidencia, le envió una carta al rey de España, Felipe VI, en la que le instaba a reconocer los atropellos. Digo, el Papa habló de lo mismo con los pueblos indígenas, los Países Bajos, de la esclavitud. Creo que es un contexto internacional de justo reconocimiento del origen de los privilegios. Está pasando una amplísima discusión en Estados Unidos al respecto. En México se está empujando, es decir, creo que sí es una discusión muy importante que tenemos que tener. Es raro que venga desde un ejecutivo, puesto que se tiene que mantener un tono diplomático sano, pero la verdad es que no es algo que se le ocurrió a él, es un tema que se lleva discutiendo ya mucho tiempo, ¿no? 3 meses después, en el 80 aniversario de la llegada del primer barco de exiliados republicanos a Veracruz, dice El País, López Obrador limó asperezas y terminó su intervención con que viva España, que vivan los refugiados españoles, que viva México. Podemos tener diferencias transitorias, pero es más lo que nos entrelaza, mucho más lo que nos une a México con España. Y luego, en 2021, la conmemoración de los 500 años de la derrota de los mexicas, dijo, hay quien dice que lo que pasó ya se olvidó, pero hay todo un movimiento de gente que derriba estatuas. Esos sentimientos todavía existen. Nosotros enviamos una carta al rey de manera respetuosa y no tuvieron la delicadeza de responderla. Y ahora se refiere a el tema particular de las empresas españolas que en contubernio, o eso se está investigando porque es una denuncia que está en la fiscalía, hay gente en prisión preventiva pues al respecto, se vieron beneficiadas de los recursos naturales mexicanos a costa del pueblo mexicano. Entonces, de 4 declaraciones, las que tienen que ver con saqueo de recursos y con opresión de los pueblos son en tono negativo, y una, la que tiene que ver con la hermandad y solidaridad entre los pueblos, es en otro tono, ¿no? Entonces, digo, yo creo que es importante ver el contexto de las declaraciones que hace el presidente. La palabra pausa sin duda puede analizarse de forma diplomática y puede ser problemática, por supuesto, porque pues no se pueden pausar las relaciones. Digo, tampoco es algo que unilateralmente pueda decidir un presidente hasta donde yo sé. Hubo hoy un montón de reacción diciendo, pero ¿cómo? Si es el segundo país con más inversión extranjera directa y demás. Y claro, digamos, para unas cosas sí nos conviene decir que está hablando únicamente del tema económico y de las relaciones comerciales, y para otro tema ya es un rompimiento diplomático, ¿no? Entonces, pues creo que hay que ser justas y justos con la información. Se refería evidentemente a que tiene que parar el saqueo internacional. Digo, uso la palabra saqueo no porque no deba haber inversión extranjera o no deba haber, digamos, relaciones comerciales, por supuesto que sí. Lo que no debe haber es contratos benéficos, digamos, con empresas transnacionales, que ni siquiera es el pueblo de España, pues son empresas transnacionales, que solo benefician a unos cuantos y que se hacen, digamos, fuera de la ley con ciertos beneficios, ¿no? Se ha hablado, pues creo que muchísimo de eso.
de la puerta giratoria de muchos gobiernos, el mexicano, el español, con estas empresas de energía. Entonces, yo sí creo que no es una locura decir, oigan, vamos a revisar todo este tema. Quizá la palabra no era pausa, pero sí revisión, como creo que efectivamente matizó el día de hoy, ¿no? Yo no lo leí nunca en ningún momento como un rompimiento con el pueblo español. Siempre estuvo hablando de, particularmente, el tema de los contratos y los negocios, pues, o al menos esa fue mi lectura. Pues es que el problema, Luisa, Daniela, Ernesto, es que no está claro a qué se refiere, porque hoy tampoco lo explicó, o al menos yo no lo entendí, la verdad, porque por un lado insisten que tiene que hacerse una pausa en las relaciones diplomáticas, y por el otro dice que el embajador Quirino Ordaz, su misión es aumentar las buenas relaciones, mantener y aumentar las relaciones comerciales, o sea, todo muy distinto a una pausa, porque ¿qué es una pausa? ¿Qué es? Ya no va a haber eventos culturales México-España, que no va a haber viajes de funcionarios españoles, se va a dejar de enviar productos como el petróleo, por ejemplo, si es que tienen comercio con petróleo con España, no lo sé. Una protesta política, pues sí, aunque Daniela, y quiero pedirte tu opinión, pues una protesta política con los elementos que ha repetido hace más de un año, pues tampoco lo veo. Y además también hay que entenderlo, si el presidente dice que es una pausa para ya no ser tan estrecha la relación como la que hubo en otros gobiernos, bueno, esto desde el primer día de su mandato ha sido así. Así es que no lo sé, ¿no? Yo lo acabo de entender. ¿Tú lo entiendes, Daniela? Sí, pues mira, yo coincido mucho con Luisa en el sentido en el de que realmente el presidente al hablar de pausa se refiere de pausa a cómo ha sido la relación comercial. Me encantó que dijera a Luisa el saqueo, porque justamente nosotros hemos publicado dos amplios reportajes. Uno decía empresas, hace 3, 4 años, que decía empresas españolas sangran a México, y publicábamos el caso de Zapotillo, Iberdrola, todas estas que ya, de las que se ha hablado mucho con los temas energéticos y también de energías renovables, y otra sobre, otra serie también sobre Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, que también tiene un montón de empresas acá, y que justamente, pues sí, es el segundo socio comercial de México, después de Estados Unidos. O sea, entonces, claramente entiendo yo lo que he logrado entender, porque tampoco es que, como les digo, yo tenía como 11 días fuera del mundo, en el submundo de los hospitales. Entonces ayer como que empecé a ver la polémica y dije, ¿y esto qué es? Otra vez, como esta súper polémica por algo que pues ya le mandó carta, ya volvió a mandarle carta, ya les pidió que pidieran perdón, pero también fue el primer país, España, el primer presidente que vino a México de otro país, fue el presidente español, y esto es en enero de 2019. Y ahí pues hablaron mucho de que iba a ser la mayor maravillosa relación y todo eso, justo por su socio comercial, y ese le falta el recuento en el país, es decir, qué es lo que dijo en ese momento, porque fue el primer presidente extranjero que vino durante el gobierno de López Obrador, que vino a México, ¿no? Yo estaba ahí, entonces por eso me acuerdo mucho de pues que tantos aplausos, no sé qué, porque tenía un mes en el gobierno López Obrador, y justo uno de los temas era pues la buena relación económica que iba a haber entre los dos, y la relación bilateral maravillosa y no sé qué tanto. Entonces, justamente yo creo que lo que tiene el presidente es que habla de esta pausa, que sí tendría que ser más bien decir, pues, yo creo, revisión, porque está hablando pues de la revisión de cómo ha sido la relación comercial de los últimos 3 administraciones, que le han abierto la puerta totalmente a empresas españolas, también canadienses, mineras, aunque esa es un poquito más tiempo, y bueno, ya las estadounidenses ni decimos, pero cómo se les ha abierto la puerta sin ningún tipo de restricción para que vengan, instalen sus proyectos y pues saquen muchos de los recursos que tenemos en el país. Creo que a eso se refiere, yo también, y creo que todo lo demás pues entra en el mismo contexto de que dice, no dice, y pues
pues con el tema de España ha tenido es como muy curioso, ¿no? Porque ha tenido esta relación como con Estados Unidos, como que de pronto, pues dice cosas, pero como que es a veces para la forma de analizar, eso quiero decir, para la forma de analizar cotidiana, pues deja de ser, o sea, parece muy escandaloso y en el fondo, pues él dice lo que piensa, ese es el tema, o sea, es lo que quiero decir, el presidente dice lo que piensa, no lo debería decir porque pues, no es muy diplomático, pues no lo sé, o sea, él acostumbra a no ser precisamente diplomático en estos casos y pues luego manda por eso embajadores, de propuestas de embajadores a gente no diplomática, pero así es, y no es necesariamente, yo sí siento que a veces se extrapola estas cosas que dice y se saca de contexto de en qué parte o qué cosa lo está diciendo, que es parte del otro tema que tenemos, ¿no? O sea, de cómo hay ciertas cosas donde lo que dice es como se infla tanto y se destaca tanto, y pierden las cosas importantes que puede haber o que pueden anunciarse en una conferencia. Ya, gracias Daniela. Mi querida Luisa Cantú, pues apareció el tema de la ivermectina y otra vez polémica y otra vez se usa para golpetear al subsecretario Gatell y al gobierno de López Obrador. Pero bueno, pues hay, aunque ya el doctor Gatell hizo la especificación y la aclaración, pues sigue todavía en medios de comunicación el tema, la polémica sobre, pues que siempre no, la ivermectina siempre no, como si no lo hubiera dicho antes ya la Secretaría de Salud. ¿Cuál es tu lectura de esta nueva polémica que se abrió sobre este medicamento? Fíjate que en este caso discrepo contigo, me parece que el golpeteo ya esta vez no fue hacia López-Gatell, sino a la administración de Claudia Sheinbaum, porque si te fijas, quien ha recibido todos los golpes es la Agencia de Innovación Digital, ¿no? Eduardo Clark y Pepe Merino, que honestamente no había habido con qué criticarles, ¿no? Habían hecho un trabajo espectacular. A mí me parece que no solo en esto, sino la verdad en todo. Yo he entrevistado a Eduardo Clark en un par de ocasiones y digo, empezó las denuncias muy fuertes por el tema de la inseguridad en los taxis de aplicación y entonces mejoraron la app de Mi Taxi en la ciudad con este botón de pánico, ¿no? Para la patrulla, justo me acuerdo que hicimos como un video en vivo ahí de cuánto se tardaba la patrulla en llegar si le picabas y era como 12 minutos. Ya no sé si es algo que se está usando o si logró competir con las aplicaciones reales, pero bueno, era emplear, digamos, a los propios taxistas que se quejaban de haber sido desplazados con una tecnología que te vinculaba con la seguridad. Es decir, como que yo creo que han sido funcionarios el tema de la ciudad más conectada con los postes de internet, al ser un derecho llave en este tiempo, empezaron mucho antes, pues, de que habláramos de la importancia del internet, porque la pandemia llegó un año después que ellos. Es decir, creo que habían sido funcionarios en general como muy eficientes, con poca grilla. Pepe Merino tiene una personalidad bastante peculiar, entonces él sí, pero creo que Eduardo Clark había estado como fuera de grilla y más bien en una percepción de que era un funcionario muy eficiente, de que es un funcionario muy eficiente, y eran, digamos, como de las buenas cartas de presentación, o son de las buenas cartas de presentación de la doctora Claudia Sheinbaum. Es más, el portal de datos abiertos, ¿no? Uno puede revisar así un mapa espectacular de la ciudad con los puntos donde hay mayor incidencia de algún delito, más grandes, más chiquitos, ¿no? Casi ver en qué esquina, no, es más, ver en qué esquina se presentó una denuncia. Se los digo porque periodísticamente nosotros hemos hecho trabajos de en qué calle hay más denuncias de acoso, de violencia familiar, cada cuántos metros, ¿no? O sea, hay una apertura de la información espectacular. Creo que la agencia digital, insisto, había hecho un muy buen trabajo y creo que este ataque es directamente hacia ellos. Quien lo maximizó, creo yo, particularmente fueron dos personas, el exsecretario de Desarrollo Económico aquí en la ciudad y de Salud, Salomón Chertorivsky, y bueno, los cartoneros de derecha de siempre, ¿no? Y lo que me pareció peligroso es que incluso si sí hay cosas que cuestionarles, porque como a todos los funcionarios y funcionarias públicas, por supuesto que seguramente habrá cosas que cuestionarles, se distorsionó para que, es decir, se usaron elementos verdaderos para construir una noticia falsa y eso sí me pareció preocupante. Se puso a la ivermectina en el centro de la palabra cuasi experimental, porque así se llamaba este documento científico que sometieron a una página donde se publican papers, como se llaman en inglés, o pues tal cual, ¿no? Pues documentos o trabajos científicos.
Y entonces la gente empezó a tener miedo de que si había tomado ivermectina corría peligro, ¿no? Porque se había hecho un experimento con la población mexicana. Y entonces creo que vale la pena detenernos en varios puntos. Sí se recetó ivermectina, no se recetó, se dio ivermectina en estos kits que entregó la ciudad, como lo dieron, digo, mi cuñada lo tomó, mi suegro lo tomó, no, en Médica Sur, pues en hospitales privados, porque así como en un momento se dijo, es paracetamol, luego no paracetamol, ibuprofeno, mejor ivermectina, otros muchos medicamentos terribles que hoy incluso sí ya están y que en ese momento también fueron desmentidos, la verdad es que nadie sabía qué hacer con esta pandemia, no habíamos identificado cómo se podía mitigar el impacto del virus en nuestro cuerpo, de este nuevo coronavirus. Entonces, efectivamente, digamos, podría cuestionarse con base en qué se tomó la decisión de que ese fuera el medicamento que se enviara a las casas, sí. Lo que está evaluando el paper o la política pública que ellos publicaron es la política pública, es decir, no es les di ivermectina a ver cómo reaccionaban, es le di un kit a un porcentaje de la población y ese porcentaje de la población tuvo esta reacción ante la pandemia. El kit incluía, creo que una sopita, no sé, ya saben, como el kit de cuidados, pues no era solo el medicamento, eran una serie de cuidados para evitar que la gente saliera, se pudiera quedar en casa, se tratara de forma leve y no tuviera que llegar al hospital. Es decir, la revisión fue de una política pública, como se ha hecho hasta el cansancio, no se experimentó con un medicamento. Ahora, claro, yo no conocía la ivermectina porque no soy alguien que siga de cerca los temas médicos. Pero platicando con el doctor Mauricio Rodríguez, me dice, es un medicamento que tiene 30 años recetándose y que en dosis pequeñas no tendría por qué ser peligroso, ¿no? Entonces tampoco fue que inventaron un medicamento experimental que le dieron ahí a la gente, pues por supuesto que no. Fue un momento, y yo me acuerdo porque además justo salió un reportaje del New York Times que decía como los medicamentos 100% comprobados y eran 0, los medicamentos en fase de evaluación y eran 15, y los medicamentos ya descartados, ¿no? Y eran estos que estaba promoviendo un youtuber aquí en México y el presidente Trump allá en Estados Unidos, que era cloro, pues, y dijeron eso, ¿no? Pero todos los demás estaban en esta fase de evaluación. Entonces, esa parte me parece que como con cualquier autoridad de salud puede cuestionarse por qué, en qué momento, si efectivamente se dejó de recetar en todos los entes públicos una vez que la Secretaría de Salud dijo que ya no era recomendable, pero no, digamos que la conversación pública se ha tratado de desviar a que fue un experimento, y lo que fue un experimento fue la política pública, no el uso especial de esta medicina, ¿no? Ya, perdón, y ya nada más ahorita que hacías, que hacías esta precisión, no, tienes razón, el ataque no iba contra Gatell, más bien Gatell salió en la mañanera a defender más bien pues las políticas que había decidido la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Así que gracias por la precisión. Sí. Digo, le tocó Luisa, como siempre le toca todo la pandemia, pero eso sí. No, pero fue bueno el comentario. La dirección, según yo, era... Ajá, sí, más bien tienes razón, de acuerdo contigo. Perdón, es que sí, adelante. Sí, la verdad es que se construyó toda una campaña contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Eso fue el único propósito, porque pues, de ivermectina ha estado en el tema desde que inició la pandemia en su fase más crítica, y eso lo sabe muy bien Daniela Pastrana, que ha seguido puntualmente todo este asunto. Por eso mejor dinos tú cómo ves todo este asunto, mi querida Daniela. Y miren, por ahí les puse una imagen. Nosotros tenemos un texto que se llama Científicamente Comprobado, que claro, no lo hicimos nosotros, es un trabajo muy importante que ha estado haciendo el medio peruano Salud con Lupa y que nos dejó replicar, que cada semana actualizan y van ya en 45 medicamentos, la evolución de cada uno de los medicamentos, porque esto, y hay que recordarlo, tiene su sentido. O sea, toda la comunidad científica del mundo ha estado haciendo pruebas sobre los distintos medicamentos y han tenido distintas evoluciones. En algún momento se hablaba mucho, por ejemplo, de Remdesivir, y luego pues que siempre no. Y luego en diciembre hubo otros experimentos que empezaron a dar pistas de que siempre, quizás sí, para ciertos casos. Esa ha sido la diferencia y ha sido la gran disputa entre, digamos, que los que diseñan políticas públicas y los médicos. ¿Por qué? Porque los médicos, con lo que tienen a la mano, han tratado de salvar vidas, con su intuición médica muchas veces. Y muchas comunidades médicas, eso desde el inicio de la pandemia, han presionado para que se den o se autoricen ciertos medicamentos, porque a ellos en esa comunidad les ha funcionado. Lo de la ivermectina, yo me acuerdo que, bueno,
no sé, había alguien en Twitter que hasta después, no sé si me dejó de seguir o no sé, pero me reclamaba todo el tiempo y me mandaba los estudios y que en Colombia se estaban dando y no sé qué tanto, porque quería que hiciéramos esas notas de lo efectivo que era la ivermectina y otros medicamentos. Me acuerdo en un momento la citromicina. A mí mismo una médica me mandó la ivermectina en algún momento. Y Zoe Robledo, digo que a él lo habían tratado con ivermectina, ¿no? O sea, no, yo recuerdo que no la tomé por estar leyendo estas cosas y siguiendo estas recomendaciones de la Secretaría de Salud, y luego me regañaba y me decía, pues si no me vas a hacer caso, entonces como para qué te entiendo, ¿no? Y tenían razón, o sea, los médicos tenían razón, porque ellos estaban tratando de hacer lo que les funcionara para salvar vidas. Ahora, eso no podía ser una política pública, porque justo la política pública requiere que haya estudios muy amplios. A mí, al inicio de la pandemia, me explicó mi hijo, que tiene mente científica, con una cosa muy sencilla: ¿por qué tiene que hacerse pruebas con una cantidad? Me decía, siempre fíjate, cuando empezaba a tratar de entender los papers, la muestra, ¿no? ¿A cuántas personas se ha aplicado? ¿Por qué? Porque si tú echas una moneda al aire 10 veces y te sale 8 cara y 10, y 2 sol, o cruz, más bien, entonces dices, bueno, tú inicialmente vas a decir 80% cae de un lado y 20% del otro. Y si lo tiras 10,000 veces, lo más seguro es que te salga 50 y 50, porque eso es a lo que, mientras más veces la tires, pues más veces te vas a hacer llegar al resultado, que es de 50 por 50, que es el que tiene que salir finalmente, ¿no? Por eso las muestras pequeñas no funcionan, o sea, no las debes tomar. Cuando dices, un estudio preliminar dice que esto, y son de 80 personas en una pandemia que está afectando a 7,000 millones de personas, bueno, hay que tener cuidado con los resultados cuando uno lee eso. Por eso yo he insistido tanto en que hay que leer periodismo de ciencia y no periodismo político, y no con las herramientas del periodismo político, que han resultado insuficientes para cubrir la pandemia. Ahora, entonces, lo que pasa con esto de la ivermectina, pues es eso. Yo les quería poner esa gráfica, porque en este ejercicio que hace Salud con Lupa, pues muestra de los 45 medicamentos cómo ha ido la evolución, y cómo en algún momento, efectivamente, la ivermectina era uno de los medicamentos que parecía muy prometedor. Al final, pues no, al final no ha resultado, pero yo recuerdo mucho en las conferencias, pues el doctor López-Gatell insistía en que la información viajaba más rápido que lo que estaba avanzando la ciencia, como para poder hacerlo una política pública y decir, esto nos va a funcionar. Ahora, lo que dice Luisa, pues es muy cierto, o sea, y yo agregaría a las dos personas que incluyó. Yo, en realidad, donde vi esta polémica fue en el Twitter de la doctora Laurian, que usaba lo que le dicen el sofisma, ¿no? O sea, con datos reales, modifican las cosas para decir otra cosa que no tiene nada que ver. No hubo tal experimento. Todos los gobiernos han estado probando cosas, y sobre todo una cosa que creo que es muy importante y que sí tiene que saber la gente, es que tampoco hay elementos como ahorita el paracetamol. En la última semana paracetamol ya bajó en esa grafiquita como de estándar, que era lo que todo mundo tomó, paracetamol, y lo que todo mundo le recetaron, y pues ya parece que ya no está tan en el nivel neutro, sino que ya más bien está poco recomendado, y así se van modificando cosas dependiendo de lo que van resultando los estudios, pero la ivermectina como paracetamol no son medicamentos que esté comprobado que hagan un daño, ¿no? O sea, al final eso es lo más importante, porque de pronto se generó esta narrativa de que experimentaron con todos en la Ciudad de México, y no solo en la Ciudad de México, fue el IMSS el que daba digamos, la nota. Y fueron muchos gobiernos estatales, pero no es un medicamento que le hubiera generado otro daño, o que se sepa que pudiera generar otro daño. O sea, aparte, pues, es un medicamento que se usa para prevenir o para eliminar piojos, entonces también ayudó a que nadie pudiera, o sea, durante un tiempo pueda tener. O sea, no es un medicamento que haga daño, o que se conozca que tenga efectos secundarios, ¿no? Y eso creo que es muy importante tenerlo
en cuenta, y también es importante saber que sí hubo un momento en que la comunidad científica en conjunto lo validó como un medicamento prometedor para esto, sin que en el gobierno federal se aceptara en ningún momento se aceptó que o sea, eso sí hay que decirlo, el gobierno federal ha tenido muchísimo cuidado, a pesar de las presiones para que se acepten medicinas, de ir aprobando solo las que ya tienen un amplio consenso. Ahorita hay como 7 medicamentos que ya tienen un amplio consenso científico para usarse en el caso de COVID, y en ciertos casos, me acuerdo muchísimo como decían la dexametasona, en casos graves, ¿no? En casos graves y dosificado por alguien que sepa, o sea, no vaya usted corriendo a la farmacia a comprarse su dexametasona, no. Ese tipo de cosas se tienen que aplicar, yo creo que han sido correctos. Y pues sí, el sofisma y la campaña ha sido muy brutal. También creo, y eso sí lo tengo que decir, que en el primer año, sobre todo, quizá, en el gobierno de la Ciudad de México, como todos los gobiernos estatales, pero en los gobiernos estatales, en otros gobiernos estatales creo que fue por política fea, en algunos casos. En el gobierno de la Ciudad de México creo que fue un poco de soberbia, de decir somos mejores científicos. Entonces, ha habido varias cosas en las que ha habido diferencias, o que han dicho, nosotros lo vamos a hacer de este modo, nosotros lo hicimos de este modo, y con el tiempo pues finalmente le ha dado la razón al gobierno federal. Y me refiero al uso de pruebas al inicio, al tema del cubrebocas, que claramente el mensaje no era no usemos cubrebocas, sino usémoslo bien, porque con cubrebocas pues tienes Omicron y no sirve. O sea, no es que no sirva, es que te confías, pues, ese tipo de cosas, las diferencias del semáforo. O sea que también hubo un poco de soberbia. Al final, pues, terminó en que una publicación así, pues, tenga algunas deficiencias, ¿no? Pero creo que eso, al final, es lo de menos. Creo que lo más importante es que la gente también pueda estar tranquila y que deje de generarse este pánico de que usaron un experimento y experimentaron con todos nosotros. Eso me parecía muy grave y por eso yo quería que este tema lo tratáramos aquí, que se hable con médicos y que se explique que no es así. O sea, porque eso no ayuda nada más que a alterarnos todos y ya tenemos suficientes problemas como parte alterarnos y preocuparnos de que nos dieron una cosa que quién sabe qué nos va a provocar, y eso no es así, ni ocurrió, ni va a pasar, pues. Ya, gracias. ¿Puedo Adelante. algo rapidísimo? Sí. No, que justo también, la verdad es que la respuesta de Pepe Merino, pues terrible, porque la respuesta a este conflicto, ¿no? Ay, perdón. Justo está el tema ¿no? La gente diciendo, oigan, yo tomé ivermectina, ¿qué me va a pasar? Todos súper preocupados, y contesta, sí, respecto a que va, porque el conflicto, digamos que escaló cuando la página esta que estaba albergando el paper o el documento lo bajó, pero lo bajó porque creo que tenía no sé cuántos miles de replicadas, y digo, no quiero hablar como en términos científicos, porque como dice Dani, para eso hay personas expertas, pero evidentemente pues sí es un tema de política pública que tú estás presentando como, digamos, con un porcentaje de éxito. Si en este momento ya no es recomendable eso, ese medicamento que incluye el kit, que fue lo que se evaluó, la entrega de kits a un porcentaje de la población para evitar que llegaran al hospital, entiendo que replicarlo en este momento que ya no es la recomendación podía no ser buena idea. Pero entonces lo bajan y en vez de explicar, sube 3 páginas en inglés a su Twitter, así de, sobre la política, ahí está mi respuesta. Y así otro documento científico, una carta abierta a la persona que dirige el portal en inglés. Como que también, digo, sé que tenemos que hacer nuestra chamba a las periodistas y los periodistas, pero pues tantita para que sea más amigable a la gente que está preocupada y se mete así, oigan, ¿qué onda, Pepe? Pues 3 páginas en inglés, la verdad es que no fueron la respuesta más eficiente. Sí, la que tuvieron López-Gatell y Oliva López, también la secretaria local ha hecho un gran esfuerzo tratando de contrarrestar esta confusión, pero bueno, también podrían ser un poco más eficientes ahí. Pues sí, porque además, pues no es solo para los periodistas, es más bien para la población, pues cómo le pones páginas en inglés en vez de respeto también a la propia población. En fin, pues también aquí también se ve un funcionario o funcionarios que pues mientras todo está miel sobre hojuelas no hay problema. Donde se mira es cuando los confrontan y si hay un error
pues la reacción pues fue la que vimos. Así que bueno, pues ahí está el punto y hay que pues a seguir la mira ahí. Si les parece, vamos pasando al siguiente tema y ahí, Luisa, esta parte que nos estábamos comentando, pues lo hemos ido comentando en algunos programas y yo no sé ahí, Luisa, Daniela, Alberto, si yo me estoy equivocando en la apreciación. Sabemos que el presidente es un hombre constantemente golpeado por medios pues adversos a su administración y particularmente los medios más poderosos y corporativos que tenemos en el país, tanto radiofónicos, televisivos como impresos. Em, Tengo la impresión de que de pronto hay un cúmulo de frentes que está teniendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y no sé si es un cúmulo de frentes propios de su administración, como la reforma eléctrica, la defensa del litio, el combate a la corrupción, o obedece más a una escalada de una ofensiva todavía más poderosa hacia el presidente López Obrador. Uno es que nosotros como medios y periodistas pues tenemos que ser también críticos pues de quien sea, no solamente de autoridad, pero particularmente de autoridad porque tiene un poder y si hay un abuso en exceso hay que señalarlo. Pero de pronto veo que está lo de la reforma eléctrica, el Parlamento abierto, los debates, incluso en algunos momentos, pues ha subido de intensidad, no me refiero solamente dentro del Parlamento abierto, sino en los medios de comunicación. Tenemos al gobierno de los Estados Unidos, pues mandando también sus señales al senadores y legisladores del Congreso de los Estados Unidos, también haciendo fuertes presiones. Tenemos también, pues conflicto que hay con Carmen Aristegui, los golpeteos de Carlos Loret de Mola, la violencia que hay contra periodistas, donde pues ha habido pues varios colegas, compañeras asesinadas, y de pronto se empieza a mezclar todo y hay una campaña que me parece que es importante tratar de hacer un ejercicio de la justa media, qué tanto es de un lado y qué tanto es de otro. No sé, desde tu valoración, Luisa Cantú, yo tengo la impresión que ahorita, en este momento que además viene la consulta de revocación de mandato, vienen las elecciones, que se ha intenciado el ataque hacia la administración del presidente López Obrador, y eso no quiere decir que el hombre no cometa yerros y excesos, pero me parece que ahorita hay un momento que lo siento mucho más agresivo que en otros momentos. ¿Cuál es tu valoración, Luisa? Sí, concuerdo contigo. Tal vez voy a decir algo poco popular, pero a mí, o sea, ojalá este escrutinio al poder público, porque como dices, hay muchos tipos de poder, es decir, los periodistas que se jactan de no ser oficialistas, pero responden a los poderes empresariales, pues tampoco es que sean así muy por el bien común, ¿no? Entonces, digo, yo sí creo que ojalá hubiéramos visto este nivel de escrutinio, particularmente a la presidencia de la República, en cualquier otro momento de la vida que yo me acuerde o de la vida política. Nunca había habido, de verdad, todos los periódicos grandes, todas las grandes televisoras, todas las grandes cadenas de radio, es decir, tanta gente enfocada en investigar al presidente y a su círculo cercano y que esté haciendo bien las cosas o no. Entonces, esta parte honestamente yo la celebro. Entiendo que tiene una agenda y eso quedará también para la historia de quien empuja una agenda política y no un servicio como tendría que ser el periodismo. Pero honestamente a mí me parece muy bien. Ojalá esta sea siempre la dinámica. Ojalá siempre estemos súper pendientes de cómo se administra lo que tendría que ser de todas las personas en el Estado mexicano. Yo, a diferencia de lo que aparentemente parecería, digo, por ejemplo, hoy todas las columnas que hablan sobre el hijo del presidente están abiertas en el Universal. A lo mejor sí, auténticamente les tocaba a esos columnistas que se abrieran sus temas hoy porque van alternando, pero bueno, es curioso que justo la de Loret y la de Mario Maldonado, que hablan del tema del presidente, están abiertas hoy, y me hicieron de verdad reflexionar ambos, porque Loret habla, digamos, de todas las explicaciones que el presidente tendría que dar por momentos como los videos de Pío, pone varios ejemplos, las casas de quien fue la secretaria de la función
pública, de Meréndira, es decir, pone varios momentos clave, digamos, de cuestionamiento a la política de austeridad, porque hasta ahora eso es lo que es el cuestionamiento, la política de austeridad, digamos, este discurso de no ostentosidad y abuso desde el poder público del presidente. Yo decía, pues sí, o sea, sí es verdad que hay muchas cosas que tendríamos que estarle cuestionando, y con todo el recuento que hace, no encuentra nada sobre el presidente, ¿no? Como que en realidad algo que parecería dañarlo porque puede ser gente cercana a él, también nos dice que hay un escrutinio público como nunca lo ha habido de la presidencia y no hay hasta este momento algo específico de Andrés Manuel López Obrador que tengamos que reclamar o que hablar de incongruencia, ¿no? Entonces, creo que, digo, por un lado, como decías, la crítica tiene que servirle al poder y muchas veces la crítica se hace con este fin, ¿no? Con el que efectivamente se evalúe. Es más, creo que suscribir la necesidad de una transformación del país y de la vía pública implica incluso cuestionarnos a nosotros, ¿no? Y eso también tendría que aplicar para el presidente, cuestionar si escogió a la gente correcta, si siguen cumpliendo, digamos, con la función para la que él pensó que les estaba poniendo ahí y demás. Es decir, como que a nadie le afecta la evaluación. Sí le afectan las campañas de desprestigio, sobre todo cuando son muy dispares, ¿no? Cuando hay demasiado poder de un lado con un discurso contra otro. Pero bueno, yo sí creo que la presidencia de la República es un poder suficientemente fuerte, y la mañanera lo es, y la popularidad del presidente como para contrarrestar cualquier tipo de campaña. Como que pensaba en la mañana, justo cuando leía estas columnas, en dos cosas. Bueno, la de Mario Maldonado, que es la otra abierta sobre el presidente hoy en el Universal, decía como todos los demás intereses que hay entre México y Houston. Es como que también pensé, bueno, qué bueno que estemos hablando al respecto de este reportaje, porque efectivamente hay dos posibilidades: que habiendo tantos empresarios petroleros y energéticos en Texas haya sido una muy mala casualidad, y alguien que se dedica a esto, como un montón de gente se dedica a eso en Houston, le haya rentado su casa a el hijo del presidente y a su esposa. A lo mejor efectivamente hay un conflicto de interés por ser dos personas de interés público que tienen una transacción económica. Existe la posibilidad de que haya un conflicto de interés. Como sea, pues qué bueno que esté en la mira pública, y si hay algo, que se investigue, ¿no? Eh, pero bueno, más allá de mi reflexión sobre lo importante que es el escrutinio y estar siempre encima de este tema, y digamos el papel que el periodismo está jugando, el papel de los medios corporativos y demás, pensaba en qué hubiera pasado si hubiéramos estado tan al pendientes, por ejemplo, en el sexenio pasado, de toda la agenda de las hijas de Enrique Peña Nieto o de los hijos, y de cuánto pagaban de renta y con quién vivían y qué hacían. Probablemente hubiera sido otro sexenio. No se podía, honestamente yo creo que no se podía, y quien lo logró salió del aire. Se acordarán que la última vez que Carmen Aristegui publicó un reportaje contra la presidencia de la República salió del aire. Ahora llevan 13 días con el tema todos los medios más importantes de nuestro país. Sé que son 13 porque Loret lo decía hoy, 13 días sin respuesta, pero bueno, también son 13 días que estamos hablando de esto, entonces siempre hay un lado B de la moneda, ¿no? Y todos los medios están hablando de esto libremente, y aunque podría parecer algo que no beneficia al gobierno, creo que nos beneficia como sociedad saber que estas discusiones se pueden tener de forma pública. Eso en cuanto a lo que dicen de que hay ataques a la libertad de expresión y se quiere aniquilar porque el presidente dice que son corruptos a los periodistas, pues yo pensaría que todo lo contrario. Eso no se parece nada a la discusión sobre inseguridad del gremio periodístico, ¿no? Eso sí creo que es un tema que debe analizarse aparte, que lamento mucho que se politice y que haya quien se suba a eso como, bueno, ni siquiera voy a decir sus nombres para no hacer más grande su discurso, pero bueno, como legisladoras de oposición que deberían representar mucho mejor a la prensa y no lo hacen. Y ahí sí creo que hay una deuda de todos lados, sí del gobierno federal, sobre todo de los gobiernos estatales, también de la sociedad, ¿no? Como que a veces no nos damos cuenta lo mucho que importa que no dejemos sola a la prensa y que les apoyemos. Digo, yo como que juego este doble papel porque me siento prensa y sociedad también, pero esa creo que es una deuda que se tiene que coser aparte por la gravedad y porque al final es un ataque contra todas nosotras y todos nosotros, ¿no? Entonces es una doble tragedia: la persona que pierde la vida por tratar de hacer su trabajo, y todo lo que nos perdemos cuando quien dicta lo que se sabe no es, insisto, este servicio, sino poderes con intereses y que además utilizan la violencia extrema, ¿no? Entonces ahí yo separaría este tema solo porque creo que requiere quitarle toda la grilla política, y del presidente diría, ojalá sigamos así, la verdad. Está él en una condición en la que se puede defender con su popularidad y su conferencia matutina, entonces yo no creo que la campaña le esté pegando tanto como quisieran hacernos parecer estos columnistas.
Hay una frase que el presidente López Obrador rescató de una columna que no recuerdo exactamente el nombre de quién, pero fue en 2019, a propósito de toda esta discusión que se dio cuando se tomó la determinación de pues combatir el robo de combustible y que pues provocó cerrar ductos en algún momento en la mitad del país. Daniela, ¿lo recuerdas? El presidente dijo que, citando a este columnista, que López Obrador era el presidente más atacado de la historia, pero también el más defendido, algo que evidentemente no ocurrió en otros sexenios, al menos no de forma libre, pues espontánea, como sucede en muchos sectores de ahora mismo con López Obrador. Y lo digo porque estamos, como bien dice Luisa, en medio de un momento interesante, inédito, porque no se había dado esta discusión. Hay quienes insisten en crear esta idea de que hay censura, de que hay un gobierno autoritario, de que tenemos un dictador, cuando olvidan convenientemente de que lo que vociferan, pues no hubiera sido posible plantearlo de esa manera en otros gobiernos. Pero bueno, ya cada quien los intereses. Quiero pedirte tu opinión sobre este punto, porque además ahí yo sí insisto que el tema reciente de la casa del hijo del presidente López Obrador, pues revela de nuevo que el periodismo mexicano, una parte del periodismo mexicano está en crisis, y es una crisis fundacional y no se refiere nada más al origen de sus recursos de los medios tradicionales, sino a la forma de entender y ver al periodismo, de entender que el trabajo del periodista es una especie de correo, de cotorra, de repetición nada más de lo que dicen y de la declaracionitis a ultranza sin investigaciones y por supuesto la ética extraviadísima. Pero bueno, ¿tú cómo ves todo esto que vivimos ahora, Daniel? Yo creo esto que estás diciendo, o sea, básicamente creo que necesitamos revisar el periodismo que se hace, redefinir muchas cosas, y creo que esto que está ocurriendo en esta administración va a estar bueno a largo plazo. Quizá ahorita hay mucho ruido y a todos nos estorba de pronto tanta peleadera y tanta polarización y tanta discusión que hay en todos lados. Pero incluso yo creo que en el mediano plazo salimos ganando, porque yo nunca había visto un nivel de politización en la gente como el de ahora. Yo no me imagino después de, o sea, en esta polémica, por ejemplo, en esta discusión que ha habido entre el presidente y Carmen Aristegui, que se dicen no sé qué, pues yo no me imagino que la gente hubiera salido a defender así a Peña Nieto cuando se peleó con, o sea, cuando ¿no? Atacaba a Aristegui, y la gente sale a defenderlo porque puede decir y puede argumentar las fallas que hay en un reportaje, que en el caso del chocolate, yo misma decía, tiene muchas fallas. En no he tenido ni siquiera tiempo de verlo a fondo, más que lo que veo acá en Rompeviento y eso, porque pues estaba en el hospital y no estaba metida en ver cómo estaba el reportaje. El que lo dirigió es un reportero que yo respeto mucho, que es Raúl Olmos, y que estuvo en muchas investigaciones muy importantes, por ejemplo, para saber lo de la fortuna que hizo Fox durante el tiempo que fue presidente. O sea, creo que entonces para mí yo lo tomaba como con pinzas, más allá de quién es el jefe de Raúl Olmos o no sé qué, porque yo sé que en todos los medios hay periodistas que son muy buenos, independientemente de la línea editorial del medio. Entonces yo tomaba como con pinzas los cuestionamientos al reportaje, pero a mí me alegraba mucho ver en las discusiones y a la gente argumentando por qué tenía fallas ese reportaje. Y yo dije, ándele, tenemos que empezar a nosotros a responderle de otro modo a la gente, porque la gente ya tiene suficiente capacidad para decir, tienes estos huecos y estas fallas en tu trabajo, que no lo hiciste bien, completamente bien, algo te falló, porque también los periodistas, pues somos, o sea, no somos infalibles, o sea, también podemos equivocarnos, y tendríamos que tener, eso sí me ha parecido, que ha fallado, la capacidad de decir, ok, en esto me equivoqué, lo voy a corregir, no, o sea, voy a hacerlo mejor la siguiente vez, o alguna cosa así, o poder decir, bueno, lo vamos a revisar,
pero no quedarnos como con esa idea de que todo lo que hacemos es perfecto. Yo sí creo que se necesita un pacto distinto entre medios y sociedad. Los medios tradicionales no lo han entendido y creo a estas alturas yo ya creo que no lo van a entender. Pues por eso han surgido estos espacios, ¿no? Y creo que es muy importante y creo que en el mediano plazo eso va a ser bueno. Eso al final va a ser bueno. Sí hay una campaña y es muy fácil detectarla porque uno entra en viernes y en sábado a Twitter y ya, o sea, yo ya mejor ya entras y sales, yo así voy y entro, ¿no? Porque dices, entras y ya ves los hashtags, lo aprendí justo en el primer año de la pandemia, en la segunda parte, que todos los viernes empezaba con Doctor Muerte. Entonces ya dices, entras y sales, ya ves las tendencias y te das la vuelta, porque ya sabes que justo el viernes va a empezar duro y dale con un tema. Y pues es esto, 13 días que dices, bueno, no me perdí nada, o sea, entré al hospital con un tema y salí y seguían con el mismo tema. Bueno, claramente hay una campaña, pero yo creo que el efecto que va a tener esta revoltura que hay con su estrategia mediática, incluida la de esta cosa de los miércoles, que a mí me parece espantosa. O sea, yo los miércoles de plano evito ver la conferencia, porque qué flojera estar oyendo tantas, o sea, tan mal manufacturado, tan mal la respuesta, o sea, tan mal hecha la respuesta, que dices, no, mejor no. Entonces, pero incluido eso, o sea, todo eso está ayudando a que la gente tenga mucha más posibilidad de tener herramientas para estar mejor informada y poder decir al final, pues, con qué se queda, ¿no? Y pues tendrá que haber cambios en los medios, eso yo estoy convencida, no van a ser rápido y no se va a dejar rápido esos medios porque hay muchas resistencias, pero tendrá que haber cambios en esta relación de medio-sociedad porque pues los cuestionamientos están ahí hasta para los mejores periodistas. Para mí Raúl Olmos es uno de los mejores periodistas que hay en México y pues ahí están muy duros y de la gente y con muchos argumentos. Pues sí, es un reportaje, Luisa, que generó pues mucha polémica y además me parece que es importante, Daniela, Alberto, pues que también una cosa es que se sabe que hay una corriente también, Ricardo Alemán y Ciro Gómez Leiva, y hay una corriente que ya sabemos cómo opera, cómo funciona, los Zuckerman, los Loret de Mola, etcétera, y de pronto, y que también pueden atacar a la periodista Carmen Aristegui, al presidente López Obrador o a cualquier otro. Acá me parece que se colocó otro elemento y que tenía que ver, sí, la perspectiva y una crítica puntual a Carmen Aristegui en ese sentido por darle el revuelo que le dio a un trabajo de Mexicanos contra la Corrupción publicado por Latinus, que se sabe que hay toda una carga política empresarial no menor y que finalmente creo que termina siendo útil para todas y todos, pues que nadie de nosotras y nosotros pues nos salvemos también de estar en un escrutinio público, periodistas, al igual que funcionarios, incluyendo al presidente de la República. Y bueno, yo invitaría también a una reflexión final, Luisa, ¿qué experiencia te deja todo esto que vivimos? Pues creo que hacer la pausa para diferenciar, digamos, en medio de todo este ruido, como decía Dani, ¿quién está diciendo qué? Porque ahí me parece que, digo, evidentemente yo tengo un sesgo, me parece que Carmen Aristegui es extraordinaria y que le debemos muchísimo en este país, entonces jamás la criticaría, confesando, digamos, que tengo este sesgo y que tengo una preferencia por ella, por su periodismo y la admiro mucho. Creo que, aunque efectivamente, digamos, sirvió en un momento político, porque sí, ese reportaje sirvió a un momento político para alguien que tenía un interés, ella no entrevistó a Loret, pues, entrevistó a Raúl Olmos, como bien decía Dani, ¿no? Se subió al tema diciendo, se publicó esto, y la verdad es que si uno lee el reportaje de Raúl, no dice, es lo que decía, construye frases que te dejan, digamos, entrever una posibilidad, pero él no la afirma, no, él no miente en ninguna de las series. Dice, a ver, tal empresa Baker Hughes recibió tales contratos en tal fecha y en esta misma fecha el hijo del presidente se mudó a una casa que era propiedad de un alto ejecutivo. Eso
te deja hilar, digamos que podría haber un problema, como lo hicieron los columnistas después, como Loret sí dijo después. Pero es muy diferente lo que dijo Loret a lo que dijo Raúl Olmos y cómo lo manejó Carmen Aristegui. Yo solo diría, sí es distinto, sí para nada es el mismo juego que hicieron los panistas yendo a la fiscalía, a Carmen Aristegui diciendo, a ver, vamos a desmenuzar exactamente de qué estamos hablando, ¿no? O sea, yo sí creo que en su interés particular estuvo el periodismo y ha hecho, creo yo, a veces desafortunadamente en sus comunicaciones, un esfuerzo porque se note que, digamos que no es una agenda política la que ella lleva, ni es una, es más, le ha dicho al presidente, usted sabe que lo respeto, ¿no? Yo sí creo que no se trata de que ella se esté subiendo a una confrontación, me parece que hay una diferencia gigantesca entre ella y el resto de las otras personas, pues, que se están subiendo al tema, y hay que hacerla, porque es lo justo con la trayectoria que tiene nuestro país. Ya, yo solo cerraría con eso. Sí, hay que reconocer cada quien en su espacio, cada quien en su lugar y sobre todo recordar que tenemos que escucharnos y leer con cuidado y quitarnos de prejuicios, independientemente de que el reportaje que ha desatado este último episodio, porque va a haber otros, Sí. tiene sus, pues hay sus cuestiones que revisar, porque pues mañosamente plantea conflictos de interés, pero no los prueba, hace Sí, pero tampoco los afirma, ¿eh? Pues por sí, favor. pero entonces si los colocas... Sí, Sí, de entonces, acuerdo. entonces, ¿para qué los colocas? Sí, ¿para qué Bueno, los pones? el ángulo que yo veo que es el que usa para abrir el reportaje, sin defenderlo, porque no es mi interés ni... Pero es el tema de, o sea, es más, la frase inicial es, su hijo no vive como su papá pregona en austeridad. Y yo decía la vez pasada, a mí eso sí me parece de interés. Cualquier familia de cualquier presidente y como viva, creo que es de interés público. No es un delito, no hay nada que perseguir, ¿de acuerdo? Pero yo creo que sí es una nota que nos interesa, pues. O sea, yo cuando supe que los hijos de Anaya vivían en Atlanta me interesó. ¿Por qué? Porque te dice un poco de la dinámica, ¿no? Y yo creo que eso sí es de interés público. Y además es el mismo esquema de la Casa Blanca del presidente, que tampoco se como probó, no, ni siquiera, y recuerdo mucho que Daniel Lizárraga nos decía, ni siquiera nos atrevimos a poner la palabra conflicto de interés. En los talleres que nos daba, nos decían, ni siquiera nos atrevimos a poner conflicto de interés en el reportaje, porque justamente ni siquiera eso lo teníamos total, o sea, no está amarrado como tal. Uno revisa párrafo por párrafo y dices, es el mismo esquema, a lo mejor aquí tiene más huecos, eso sí. Y hay el otro tema del video del hijo menor que me parece muy lamentable, sí, ¿no? Muy lamentable. Y además, ¿en qué momentos te publicas un reportaje de quién, de cómo? O sea, todo ese tipo de otras cosas son lo que al final para mí hace cuestionable este trabajo. Pero en el esquema puramente periodístico, o sea, ya analizando párrafo por párrafo, la estructura periodística es la misma fórmula, la misma forma de justo lo que dice Luisa, tampoco afirmarlo, porque así era, ¿no? Ahora, por eso digo, esto está cambiando y tenemos que aprender a trabajar con esta otra forma y a tener mucho más rigor y si algo nos enseñó a mí la pandemia es justamente que hay que amarrar más ciertas cosas porque el periodismo político estaba muy en una zona de confort, de inferir cosas. Bueno, ahora ya aprendimos que las inferencias no, pero estaba en esa zona de confort y ahí se había quedado. Bueno, pues hay que avanzarle, pero esa es una cosa muy distinta. Oigan, yo nada más les quiero decir, porque estoy viendo que le suspendieron su cuenta de YouTube a Julio Astillero, una semana, dice acá en su Twitter él, me parece que eso es grave y me parece que eso justamente, dice, nos han suspendido YouTube durante una semana por incluir información pandémica no autorizada, ¿no? Entonces, a mí ese tipo de cuando dice, estamos centrados en que si hay libertad de expresión o no y ataques y censura del gobierno, cuando para mí lo que realmente ha sido preocupante y que va creciendo es esta enorme capacidad de los grandes gestores de información que son YouTube, Facebook, Twitter y demás, para controlar o no controlar lo que puede tener algún tipo de información, digo, que realmente a veces uno dice, ¿por qué permiten que haya estas cosas circulando, estas falsas noticias y no periodismo más serio? Entonces, eso me parece muy relevante por el tema que estamos tratando, me parece que es importante que también se ponga el ojo en este tipo de cosas, ¿no?
Sí, sí, porque además aquí es muy cuestionable la forma como los algoritmos supuestamente reaccionan, que castigan a ciertos espacios y benefician o permiten la barbaridad y media a otras. Digo, a mí yo he denunciado algunas cuentas que promueven el odio abiertamente y la respuesta en Twitter, y Twitter es, revisamos si no encontramos con que incumple ninguna de las condiciones, y dices, oye, pero pues nada más basta con que leas lo que está propagando. Y curiosamente las cuentas que según Twitter México no están promoviendo el odio son cuentas vinculadas al Partido Acción Nacional, a los empresarios, a todo este grupo que se ha dedicado cada fin de semana a atacar con vulgaridades a la familia del presidente. Esas cuentas no incumplen reglas de Twitter, pero otras que plantean temas como justo señalar que hay una campaña de odio son a las que se les suspenden temporalmente, o en el caso de Julio, pues este tipo de situaciones que son muy extrañas, habrá que revisarlo, y desgraciadamente pues ahí es una batalla difícil, porque pues siempre te van a salir con que los algoritmos y no sé qué, pero bueno, qué lamentable que esto suceda, y ya. Sí, además que es una empresa que difícilmente responde cuando uno se dirige a ellos o a ellas, pues no, la respuesta es muy, muy compleja. Pues lamentable lo que le está sucediendo ahorita a Julio Astillero. Ya lleva mucho tiempo que lo desmonetizan. Nos empezó a suceder también a nosotros acá, que el material que subimos, pues de automático está desmonetizado. Entonces, todo material que subimos tenemos que impugnarlo y solicitar revisión. Todos los materiales que subimos. No sabemos qué esté pasando ahí en YouTube, y no sabemos qué carga hay ahí también ahorita, que están dándole un golpe todavía más duro a nuestro colega y amigo Julio Astillero. Así que bueno, pues con eso cerramos, mi querida Luisa, Daniela Pastrana, salvo que quieran añadir un comentario adicional, pues con esto cerraríamos. Gracias Daniela, gracias Luisa, les mandamos un abrazo. Muchas gracias. También a quienes nos acompañan y comentan. Siempre es bueno leerles, la verdad, con todos los tonos. Gracias. Sí, creo que hoy te estuvieron diciendo cosas, ¿verdad? Sí. Hoy se enojaron ahí contigo un poco, Luisa. A veces pasa, pero también me dio mucha risa alguien que dijo que me estreso mucho y tiene toda la razón. Creo que sí. Prometo hacer el ejercicio de relajación. No, pero ese es parte de la integridad que te habita, querida. Por eso eres también tan apreciada y querida. Más que mucho. Gracias. Mi querida Daniela, qué gusto que ya regresaste, qué gusto que Andrea va mejor. Mándale un abrazo de parte de todas nosotras y nosotros. Y muchas gracias a todos, de verdad yo eso no me voy a cansar de decirlo 1000 veces, muchas gracias a toda la comunidad y a todos los que nos estuvieron acompañando y con esto, ¿no? Y pues a estar pendientes de esto, de qué pasa con Julio. Muchas gracias. Y hasta gracias. Gracias, Daniela. Se cosecha lo que se siembra, mi querida Daniela. Abrazote a ustedes.